Ahora me parece que está grabando. Buenas tardes a todos quienes están presentes. En nombre del eje práctico de la carrera de Educación General Básica del Campus Los Ángeles, de la Universidad de Concepción, les damos la más cordial bienvenida a esta segunda tutoría en el marco de los proyectos de vinculación con el medio 2021. Este ciclo de charlas lleva por nombre "Es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta. Diálogos pedagógicos en tiempo de pandemia". Como señalamos en la reunión anterior, el título de este proyecto nace desde una frase de Paulo Freire, de quien celebramos el centenario de su nacimiento este año. Sin embargo, en esta ocasión, creemos necesario hacer referencia a otro pensador latinoamericano, el profesor, biólogo y filósofo Humberto Maturana, quien lamentablemente falleció hace un par de días atrás. El profesor Maturana, en un texto publicado en el año 1992, titulado Emociones y lenguaje en educación y política, responde a la siguiente pregunta: ¿para qué educar? Al respecto, el profesor Maturana responde lo siguiente, es muy breve. Dice Maturana: ¿para qué educar? Para recuperar esa armonía fundamental que no destruye, que no explota, que no abusa, que no pretende dominar el mundo natural, sino que quiere conocerlo en la aceptación y el respeto. Para esto hay que aprender a mirar y escuchar sin miedo, sin sometimiento. Para esto debemos abandonar el discurso patriarcal de la lucha y la guerra y volcarnos al vivir matrístico del comienzo de la naturaleza, del respeto y la colaboración en la creación de un mundo que admite el error y puede corregirlo. Una educación que nos permita vivir en la responsabilidad individual y social que trae consigo la colaboración en la creación de un proyecto nacional en que el abuso y la pobreza son errores que se pueden corregir. ¿Qué hacer? No castiguemos a nuestros niños al corregir sus acciones. No desvaloricemos a nuestros niños en función de lo que no saben. Valoricemos su saber. Entonces, la invitación que le extendemos hoy a ustedes como eje teórico práctico, nuestra invitación consiste en que valoremos esta instancia de aprendizaje desde una perspectiva colaborativa en la que seamos capaces, como diría Maturana, de aprender a mirar, a escuchar y a preguntar sin miedo. Una oportunidad para construir una práctica pedagógica respetuosa y colaborativa. En esta oportunidad, al igual que en la sesión anterior, nuestra invitada es la profesora Rayén Inostroza, quien nos va a exponer en esta ocasión sobre las estrategias y recursos para abordar las clases híbridas. Les recuerdo brevemente quién es Rayén Inostroza. Es profesora de español de la Universidad de Concepción, magíster en literaturas hispánicas de esta misma casa de estudio, magíster en didáctica de la lengua y la literatura de la Universidad de La Rioja, y actualmente trabaja como profesora de español en una escuela pública de Minnesota. La modalidad en que se desarrollará esta tutoría comprende un lapso entre 35 a 40 minutos de exposición por parte de nuestra invitada, y luego procederemos a realizar un conversatorio en que les ofreceremos las palabras a ustedes, a nuestros invitados. Agradecemos nuevamente la amabilidad y la generosidad de la profesora Rayén Inostroza al participar en esta instancia de diálogo. Profesora Rayén, le ofrecemos entonces la palabra y la atención de todos nuestros estudiantes. Muchísimas gracias, profesor Pablo, y gracias a la Universidad de la carrera por invitarme a estar aquí hoy día con ustedes. Hoy día entonces vamos a estar conversando sobre ideas y estructuras para una clase híbrida. Hablamos un poco sobre la contextualización, luego plan híbrido y algunas consideraciones que yo quisiera compartir con ustedes, ¿sí? Nuevamente trabajo en una escuela pública, nosotros estamos actualmente utilizando el sistema híbrido y lo que voy a compartir son estrategias que me han funcionado a mí, que les han funcionado a mis colegas. Por supuesto, hay que hacer ciertas acomodaciones de acuerdo a su contexto educativo. Voy a compartir con ustedes en el chat un link que por favor les pido hagan clic y los va a llevar a un sitio web que se llama Jamboard. Es una herramienta de pizarra digital que a mí me gusta utilizar un montón. Así que tomen un segundo, hagan clic a ese Jamboard y les voy a explicar en un momentito qué es lo que tenemos que hacer. Ya veo que hay varias personas que están conectadas y que están yendo ya a este Jamboard.
Les pido entonces que acá al lado izquierdo de su pantalla hagan clic en el lápiz y vayan a poner una forma de estrellita en el emoji que representan cómo se sienten esta noche, el día de hoy, ¿sí? Por ejemplo, yo me siento número 5, así que yo voy a poner una estrella sobre ese emoji. Así que tomen un momento, vayan a dibujar su estrellita sobre el emoji que representa. Nada más para saber cómo estamos de ánimo día viernes. Hay una variedad de sentimientos y emociones. Ahí veo como 2, 3, 4. Las primeras personas ya están contestando. Si no alcanzaste a entrar al Jamboard, porque a veces se colapsa, escribe en el chat, por favor, de números 1 a 5. ¿Cuál es el emoji que te representa? ¿Sí? Estamos ya día viernes, entrando a fin de semana y les agradezco un montón por estar aquí esta noche conmigo. Y ya veo que hay variedad, la mayoría está para el lado derecho, pero todavía tenemos un gran número en el lado izquierdo, así que muchísimas gracias por contestar y hacer esas estrellas tan hermosas que les están quedando en el Jamboard. Ok, ahora te pido que vayas a hacer clic en la estrellita de arriba para que viajemos a la página 2, que te aparezca 2 de 2, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Te voy a pedir que hagas clic en esta notita adhesiva, en este post-it, y quiero que me digas en una palabra qué viene a tu mente cuando pensamos en clases híbridas. Escribe, por favor, en una palabra qué viene a tu mente cuando pensamos en clases híbridas, ¿sí? Toma un segundo para eso, por favor. Escribe entonces con las notitas. Toma esta notita que está aquí, al lado izquierdo, nota adhesiva, y ponte a escribir para más o menos saber con qué vienen, ¿sí? Si no alcanzaste a entrar al Jamboard, escribe también, ahí veo que Karen puso terror. A su mente viene la palabra terror. Y idealmente estamos utilizando los POSIT, no estamos escribiendo con el lápiz, ¿ya? Para que pueda existir espacio para varios comentarios. Ok, veo combinación, español, online, caos, dual. Palabras que parece que estuviéramos hablando de una película de terror. Ok, perfecto, muchas gracias. Semipresencial, estoy mirando ahí también. Y recuerda, si no alcanzaste a entrar al Jamboard, puedes escribir en el chat de Zoom. Estoy mirando doble colapso que puso Luciana. Manuel, mezcla, la primera palabra que se vino a su mente. Mitad presencial, mitad online. Semipresencial, estrés, innovación. Clases donde se trabaja con 2 grupos a la vez, uno presencial y otro online. Ok. Muchísimas gracias por participar entonces de esta pequeñita introducción. Vamos a cerrar aquí ahora y vamos a regresar a la presentación, ¿bien? Ok. Voy a tratar de resumir de la manera mejor posible toda la información que quiero compartir con ustedes. Así que voy a tratar de ser bien respetuosa con los tiempos de ustedes también. Comencemos. Vamos a hablar sobre 4 temas, ¿sí? Hablaremos sobre cómo crear comunidad en una clase híbrida. ¿Por qué? Vamos a tener estudiantes que van a ser online 100%, que no vamos a ver casi durante todo el semestre, y ellos van a sentir emociones súper extrañas, como que no pertenecen a una comunidad, que el profe no los conoce. Entonces, ¿cómo podemos hacer que entre ellos se conozcan y que nos conozcan a nosotros como docentes también? Luego, ¿cómo les damos instrucciones? ¿Cómo podemos darle el contenido que no sea tan diferenciado para estudiantes online y estudiantes presenciales? Luego, vamos a aplicar diferentes aprendizajes. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo vamos a engancharlos para que se motiven con lo que estamos enseñando? Y también vamos a hablar del cierre de una clase. ¿Cómo podemos solidizar entonces el aprendizaje y preparar a nuestros estudiantes para la próxima sesión que viene? Instrucciones efectivas en un sistema híbrido. Vamos a utilizar el aula invertida. ¿A qué se refiere con esto? Vamos a priorizar y darle protagonismo 100% a nuestros estudiantes. Para eso vamos a tener que darle mucho tiempo para que ellos aprendan
o refuercen el contenido de manera individual, autónoma, ¿sí? Vamos a dar algunas tareas, porque el tiempo de la clase se va a hacer absolutamente nada. Si antes lo que una clase online te tomaba para enseñar 40 minutos, en la clase híbrida va a tomarte 65, 70 minutos más o menos. ¿Por qué? Estás enseñando en dos mundos diferentes y están en velocidades distintas. 100% comprobado, los estudiantes en persona están súper rápido y entienden todo muy rápido en comparación a los que están en la casa. Hay que explicar varias veces y para eso la mejor manera para reforzar contenido es utilizar videos, organizadores gráficos y muchas infografías, ¿sí? Las imágenes en la clase híbrida son claves. Ya lo son en una clase normal, pero híbrida es muchísimo más potente todavía. El movimiento es un desafío. ¿Por qué? Porque hay personas que van a estar con micrófono, otras personas que necesitan estar frente a la cámara todo el tiempo. Sin embargo, hay ciertas estrategias que te van a permitir el movimiento. Tú tienes que generar movimiento, no significa estar pegado al estudiante, van a estar todos separados, así que puedes caminar 2, 3 veces, no más allá de eso, para chequear y tratar de mantener conversaciones más personales con tus estudiantes. Hay que hacerlo. El modelo de rotación. El movimiento es súper importante. Los estudios dicen que nosotros, profes, siempre nos centramos en caminar por el centro y por el frente del salón. Pocas veces los profes nos vamos para atrás. Cuando estamos en clases híbridas, más que nunca, tú quieres hacer una rotación circular y chequear que al menos pasaste una vez por el lado de cada estudiante. Esa es la manera más efectiva de moverte en la sala, al menos una vez por el lado de todos los estudiantes. Bien, esto es para lo que estamos en híbridos en la clase. ¿Qué pasa con los estudiantes que están online? Tenemos que pedirles también que trabajen en grupitos, porque los que están en la sala van a poder hablar con sus compañeros, con nosotros, pero los que están online van a estar solitos en sus casas con los computadores. Tenemos que tratar de aplicar breakout rooms, que son la división de salas que aparecen en Zoom, en Google Meet, o utilizar mucho el chat, el micrófono, la cámara. Esas herramientas tenemos que utilizarlas constantemente. Esta es un ejemplo de cómo haríamos una actividad colaborativa en clase presencial y clase online. Al lado derecho está una clase presencial, al lado izquierdo está una clase online. ¿A qué se refiere esto? En la clase presencial, muchas personas piensan que ser una clase híbrida va a significar enseñar toda la clase donde el profe habla sin mantener pausas. Mentira. El profe tiene que mantener pausas cada 5 o 7 minutos siempre para que el aprendizaje sea efectivo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Después de cada contenido, el contenido nunca se entrega de una. El contenido se divide en segmentos. Esos segmentos son calculados para pausar entre 5 a 7 minutos, como lo hablamos en la sesión anterior. Cuando pasa eso, no es que tú le vayas a decir a los estudiantes, levántense de la silla y comiencen a conversar. No, el movimiento para estudiantes no es aceptable en clases híbridas porque queremos mantener la distancia. Pero sí, se pueden rotar, se pueden dar vuelta y siempre van a estar conversando con los mismos grupitos. Es recomendable que cada 2 o 3 semanas cambien las sillas. Nosotros como profe, algo que muchas veces no nos enseñan, es que tú como profe eres el dueño de elegir quién se sienta donde se sienta. La primera semana de clases es libre, cada uno elige. Terminan la primera semana de clases híbridas, le mandas una encuesta a tus estudiantes y les dices, ¿tienes alguna preferencia en el aula? ¿Tienes algún problema de vista, algún problema de audición? ¿Quieres estar al frente mío para hablar más conmigo? Etcétera. Y eso lo va rotando cada 2 semanas. Entonces los estudiantes van a tener la oportunidad de conversar con diferentes amigos, pero crear conexiones con sus compañeros también.
porque cada 5 y 7 minutos están conversando entre ellos. ¿Cuál sería una pausa que yo haría en mi clase? Yo les digo, estudiantes, en español existe la forma gramática del pretérito. Estas son 6 conjugaciones. Ok, te doy un minuto para pensarlo y repetir las conjugaciones en tu cabeza. Perfecto, pasaron 5 minutos. Ahora quiero que le digas las conjugaciones a tu amigo de silla y que se lo expliques en tus propias palabras. Esas pausas cada 5 o 7 minutos no van a ser más de 2 minutos de pausa, pero en nuestro cerebro es como que nos da una electrocución y como que nos reactivamos solamente por el hecho de haber hablado. Eso hacen en la sala. ¿Qué hacemos en la clase online? Nuestros estudiantes, como los de presencial están hablando entre ellos, nosotros nos quedamos en el computador con los estudiantes online. Y si queremos que hablen en grupitos, los dividimos en diferentes salitas y yo voy girando como profe. Yo voy chequeando que ellos están hablando, que están aprendiendo, etcétera, ¿sí? O nada más, yo me quedo al frente de ellos y les digo, escribe en el chat cómo explicarías el pretérito en 2 frases a un amigo extranjero, por ejemplo. Y ellos escriben y yo voy haciendo comentarios en el computador con mi voz mientras los otros estudiantes están en persona conversando. Entonces, todos estos detallitos, por muy mínimos que sea, hay que planificarlos, porque todo se vuelve un desafío cuando hablamos de clases híbridas. Ahora, ¿cómo vamos a dar instrucciones? Porque acá no se trata de, ok, conversa con tu amigo de silla, 1 minuto, ¿qué vas a hacer con los estudiantes que están online, solitos en su casa? También tenemos que usar el tiempo para poder conversar con ellos, para que escriban en el chat, para que utilicen la manito virtual de las videoconferencias, para que abran sus cámaras. Entonces hay que dar atención a los presenciales y también a los online de la misma manera. Yo me demoré semanas en tratar de encontrar el equilibrio, pero hasta el día de hoy yo siento que le doy más preferencia a los estudiantes presenciales y es algo súper difícil de controlar. Consideraciones que tú debes tener para el modelo de plan híbrido. Vamos a comenzar pensando en el control del tiempo. Acá yo estoy dando una planificación de una clase híbrida que sería como para Zoom, para las personas que tienen Zoom limitado, por ejemplo, o para las personas que tienen 45 o 50 minutos de clase. Sin embargo, tú necesitas manipularlo y adecuarlo a tu realidad educativa. ¿Qué va a pasar en los primeros 5 minutos de tu clase? Vas a dar la bienvenida, hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que bien, no sé qué. Y luego vas a pensar en alguna actividad que te permita crear comunidad. ¿Cuál sería una actividad de los primeros 5 minutos de clase donde voy a crear comunidad? Por ejemplo, si es día viernes, yo le voy a decir a mis estudiantes, habla con tu amigo de silla, los estudiantes online escriben en el chat. Así es el lenguaje todo el tiempo en clases híbridas. Las instrucciones, pero en 2 mundos. Habla con tu amigo de silla, ustedes escriben en el chat, en una frase, 2 frases, ustedes hablan por 1 minuto, cuáles son sus planes del fin de semana. Ok, comenzamos ahora. Y yo voy mirando el chat mientras estoy levantando mi cabeza, viendo qué está pasando allí en el salón. En los primeros 5 minutos vas a tomar la asistencia también. Esa asistencia que a veces va a ser un poco extraña porque hay estudiantes que se les va a caer el internet y van a desaparecer, pero ahí uno tiene que acomodarse. Y vamos a revisar los objetivos de la clase, que en una clase de 40 minutos nunca podrían ser más de 4. Si hablamos de una clase de 1 hora, ya podemos tener... Te dije que estaba en reunión y me salí ahí la salí. Carmen. Belén, tu micrófono. Eso. Parece que estaba tomando 11, como que escuché la tacita del club. Ok, gracias Belén por eso.
Ok. Eso pasa a los 5 minutos. Si tenemos una clase más larga, las clases nunca pueden tener más de 5 objetivos. Si tu clase tiene más de 5 objetivos, entonces tienes que eliminar un contenido porque no hay ser humano que acepte más de 5 cosas nuevas en una hora. Luego, nos vamos a la parte más fuerte que tenemos aquí en la clase híbrida y en cualquier clase, que es como el desarrollo. 30 minutos estoy dedicando yo. Instrucción, donde yo les estoy diciendo, ok, vamos a estar aprendiendo sobre esto. Esto es el pretérito, esto es el imperfecto. Ahora vamos a practicar. En la clase tiene que ser la práctica inmediata. La planificación de una clase híbrida tiene que ser como si fuera la planificación de una clase online. La diferencia es que hay actividades donde los estudiantes van a hablar entre ellos en vez de estar escribiendo en el chat, ¿sí? Luego, una evaluación, y la evaluación, ¿cómo va a ser? No es que vayas a darle una encuesta o una prueba formativa. Acá tienes que evitar más que nunca darte trabajo extra a ti, porque en las clases híbridas son 3 veces más agotadoras que una clase normal. ¿Cómo voy a evaluar? Voy a sacar 5 estudiantes al azar. 3 estudiantes del salón, 2 estudiantes de la videoconferencia, y me van a tener que decir una idea de la guía, por ejemplo, o una de las respuestas de las preguntas que yo les di, como sea, ¿bien? Y en el último tiempo de clase hay que limpiar. 10 minutos yo te recomiendo para la primera semana. En esos 10 minutos tú les dices, ok, la tarea entonces, que las tareas nunca se dicen solo al final. La tarea del final es la repetición de la tarea que tú dijiste en los primeros 5 minutos de clase. Así es como se hace una tarea. Repiten la tarea, recuerda que esto es lo que tienes que hacer esta noche. Ok, guardan todo y vamos a comenzar con la limpieza. Los estudiantes no deben ser obligados a limpiar. Tú no sabes si es que tienen alergias y los productos que están utilizando las escuelas son súper fuertes. Mi sala todos los días huele a hospital porque está lleno, todo está higienizado y yo tengo que limpiar. Mis clases son de 50 y tantos minutos, cada 50 minutos, desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, yo estoy limpiando. Entonces, hay que tener ojo con eso y la transición. ¿Por qué? Porque hay cambio de salón, los estudiantes se mueven a veces o el profe se mueve y tú quieres dejar el computador y la mesa limpia, los plumones limpio. Así que 10 minutos también es para preparar y dejar todo listo, ¿sí? Esos 10 minutos de margen de error. Hasta ahora, ¿hay preguntas antes de avanzar a lo próximo? ¿Preguntas en el chat? O pueden abrir su micrófono también. Voy a dar unos 30 segunditos para eso. Sí, a ver. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta o un comentario también? Si no, guardamos preguntas para final porque ahí vamos a tener hartos minutos de conversación. Rayel, Sí. ¿me escuchas? Sí, pues sí, hola, un gusto de saludarte. Quería preguntarte, ¿cuántos estudiantes hay en el aula? yo actualmente tengo el máximo de 24 estudiantes en sala. ¿Y online? Online, lo máximo que tengo son 15 estudiantes en online, así que 20 y tantos y 15 en el otro lado. Son varios y es mucho trabajo. Yo no les voy a mentir, o sea, ustedes si buscan investigaciones en todas las universidades que hablan del sistema híbrido, es un desgaste tremendo. Por eso ahora en Estados Unidos, todos los distritos, que son como las comunas, estamos peleando para que el próximo año no se hagan clases híbridas. El próximo año nosotros lo comenzamos en agosto. Y estamos peleando para que no sea híbrido porque el nivel de profesores con ansiedad, estrés y depresión subió en un 3%. Entonces igual es como un 3%, la tercera parte subió. ¿Cómo puedo decirlo? Como 3 veces subió. Sí. Que se triplicó. No funciona hoy día. Tercio.
Un tercio. Un tercio subió, gracias, eso mismo, 3%, 30%, como sea. Bien, ¿cómo vamos a planificar la clase entonces? El tiempo se te va a hacer absolutamente nada. Tenemos que pretender que todos nuestros estudiantes están en un nivel más bajo. ¿Por qué? Porque en una clase normal yo enseñaría 5 verbos en 2 minutos. En una clase híbrida yo voy a enseñar 3 verbos en 2 minutos. Porque tus estudiantes online siempre van más atrasados que los estudiantes presenciales. Porque a veces no escuchan muy bien y porque alrededor de ellos tienen muchas distracciones. Entonces la concentración no va a ser la misma. Y como te dije, la clase se planifica pensando como si fuera online. La diferencia es que en un plan híbrido hay estudiantes que te van a tener a ti en persona para hacerte esas preguntas que harían normalmente en una videoconferencia y de repente van a hablar entre ellos. Esa es la única diferencia. Pero las planificaciones son online, como si fueran clases online. Los estudiantes en el Google Meet o en la videoconferencia se mantienen por toda la hora. No cometan el error de decir, ok, ahora es tiempo de trabajo, 20 minutos de trabajo, estudiantes de la videoconferencia, adiós, se van. No, se quedan ahí, apagan sus cámaras si quieren, apagan sus micrófonos, que estén atentos por si tú los llamas, pero no pueden desaparecer, porque la mayoría de ellos no van a hacer nada. Y cuando ya termines de planificar tu clase, míralo, vuelve a revisarlo y determina si es que hay algo que tú puedes cambiar para los estudiantes en persona. Ok, entonces veo que en la clase online mis estudiantes iban a usar un foro de discusión. En vez de foro de discusión, los que están en persona van a hablar en grupitos de 3. Esas son las acomodaciones que tú vas haciendo, pero todo sobre la base de una planificación de clases online. ¿Cómo vamos a planificar una unidad? Una unidad va a tardar más o menos entre 4 semanas, ese es el modelo que usamos acá. Tienes que hacer cortes y eliminar absolutamente todo lo que no sea esencial. Por experiencia, imagínate, yo enseño todos los días a los mismos estudiantes, 4 veces a la semana, y yo tuve que eliminar 2 unidades completas. Una unidad que la eliminé a conciencia a principio de año, y la otra unidad que en el camino me fui dando cuenta que no iba a poder lograrla. 2 unidades entonces se eliminaron. ¿Por qué? Porque todo es muy lento y el tiempo se pasa muy, muy rápido. No es conveniente planificar diferentes clases para los online y para los en persona. No cometas ese error. Te va a funcionar la primera semana porque vas a estar muy emocionado, te va a gustar, pero después se va a volver una pesadilla. Todo es lo mismo para todos. Y ajusta las evaluaciones al tiempo. Ese examen que tú hubieras hecho en 2 horas, vas a tener que cortar el contenido a la mitad y en 2 horas vas a tener que hacer el 50% del contenido de ese examen porque no se logra, por experiencia mía y de todos mis colegas. ¿Qué vamos a hacer al comenzar la clase? La tecnología. Y esta es una pregunta que a mí me llega todos los días. Los estudiantes online entonces son los únicos que van a estar en el Google Meet. Aunque los estudiantes en persona tengan computador, no los metas en el Google Meet porque hay mucha interferencia y es horrible lo que va a pasar. Si es que tienes micrófono, los activas al principio de la clase. Ten cuidado con las idas al baño o cuando sales de la sala que de repente te pones a tener otras conversaciones, no quieres compartir ese contenido. La mayoría de salones van a tener un data y en el data, al menos al principio de la clase, muestra la videoconferencia para que tus estudiantes online vean a los presenciales y los presenciales vean a los online. Vas a utilizar la extensión de Grid View para que puedan ver todas las caritas en cuadraditos al principio de la sala y como profe tú tienes que tener un dispositivo para mostrar tu cara. Tienes que hacerlo porque después ¿cómo le vas a exigir a tus estudiantes que abran su cámara o que participen? El profe tiene que tener la cámara encendida durante toda la clase. Esta es la tecnología que utilizamos en mi escuela. Este es el micrófono. Vale alrededor de 70,000 pesos por Amazon.
Este es un limpiador de aire, purificador de aire. Lo encendemos desde que entramos a la sala a las 7 de la mañana hasta que nos vamos de la clase a las 4 de la tarde. Y tenemos 2 computadores, monitores, que no son necesarios en lo absoluto. Si tú solamente tienes un notebook con cámara, suficiente, nada más. Para mí es más fácil porque aquí a la izquierda yo tengo mi videoconferencia y a la derecha yo tengo mis diapositivas que se están proyectando en la pizarra. Entonces ahí yo voy moviendo y voy manipulando todo. Entonces, vamos a pasar la lista, vamos a hacer la bienvenida. Todos abren sus cámaras para construir comunidad y hacemos transiciones para preparar a los estudiantes cada vez que hagamos instrucciones. Tienes que ser consciente y trata de evitar que tu lenguaje se refiera solamente a estudiantes presenciales. Ok, vamos a hablar, los estudiantes online van a escribir en el chat. Ok, vamos a discutir y ustedes van a pensar. Siempre es un lenguaje doble que vas a estar utilizando. Esto es lo que hago yo en mi transición entre clases. Para nada yo le doy prioridad a mis estudiantes que están entrando a la sala. Casi nunca les digo hola porque estoy ahí con los computadores, mirando la videoconferencia, abriendo la diapositiva, porque los de la clase online también tienen que mirar la diapositiva. Entonces yo estoy solamente adelante, moviendo toda la tecnología y confirmando que está todo listo antes de comenzar la clase. Tengo recreos de 4 minutos, entonces para mí contar con recreo para hacer algo es imposible. ¿Cómo hago las instrucciones? La tecnología, entonces, por ejemplo, yo, si mis estudiantes en la casa, ellos van a estar utilizando una herramienta porque mis estudiantes en la clase van a estar usando papel o lápiz, lo que sea. Yo tengo que siempre mostrarle a mis estudiantes con mi computador, en mi pantalla, cómo usar esa herramienta. Porque no podemos pretender que nuestros estudiantes online saben y ya conocen todo de la tecnología. No, yo soy la tutora y yo tengo que enseñarles a cómo utilizarlo. Podemos utilizar pantalla reflejo si tú tienes un iPad o tablet y haces tus clases por Zoom o Google Meet. No sé sobre Microsoft, pero sí por Zoom y Google Meet. Tú puedes utilizar tu pantalla aquí como videoconferencia y con tu tablet o tu iPad tú puedes ir rayando las diapositivas. Y tengo un tutorial en mi cuenta de Instagram que tú puedes mirar. Todos los computadores tienen la opción de dividir la pantalla en 2. Entonces, por un lado, tú puedes tener la videoconferencia y por el otro lado, tú puedes tener la diapositiva. Si no sabes cómo hacerlo, nada más toma tu paginita y comienza a achicarla y pones la otra acá. Entonces, por un lado está la videoconferencia y por el otro lado está la diapositiva. Y ahí te vas moviendo. Perdóname si estoy diciendo información muy rápido, pero no quiero perderme de nada y quiero tratar de decirte todo lo que puedo. Entonces, para presentar con nuestros computadores, hay 3 herramientas que tú vas a utilizar, que son la diapositiva, cuando hacemos la presentación, documentos de Google, porque cuando tú tienes actividades, la actividad que imprimiste para tus estudiantes en sala tiene que ser un documento enviado por el chat de la videoconferencia a tus estudiantes online. Entonces los materiales también son 2 y tienes que estar pensando en ellos igual. Y los videos. Los videos que tú vas a mostrar, al menos por Google Meet, cuando yo muestro video a mis estudiantes en persona, yo lo muestro con mi pantalla y los vemos todos juntos. Pero cuando son videos para mis estudiantes online, yo les digo, ustedes estudiantes online van a hacer clic en el link, van a silenciarme y van a ir a ver el video solitos. Mientras yo en la clase estoy mirando el video con mis estudiantes normales. ¿Por qué? A veces cuando ellos miran el video que yo estoy compartiendo en mi pantalla, no suena bien o se pega y se pierden de contenidos. Así que cada vez que tú quieras compartir video, te recomiendo que ellos hagan clic al enlace y lo vayan a ver solitos, ¿ya? Cuando hacemos compartir pantalla, la mayoría de veces hacemos compartir la pantalla completa. Sin embargo, la forma más efectiva es hacerlo por ventana.
De esa manera la diapositiva se ve bien y los videos se ven más claros junto con la fotografía. Cuando nosotros estamos trabajando con las diapositivas, estas diapositivas, así tal cual como yo las estoy moviendo acá, tiene que ser lo mismo que va a pasar en la clase online y la clase presencial. Todos vamos avanzando al mismo tiempo. ¿Cómo lo hago? Cuando yo estoy compartiendo mi pantalla en la videoconferencia, este compartir pantalla que está aquí ahora es lo que se va a reflejar en el proyector. Entonces, todos vamos avanzando al mismo tiempo. Yo no comparto solo mis diapositivas con los estudiantes presenciales. Yo comparto la videoconferencia completa con la diapositiva que estoy compartiendo por Zoom o por Google Meet. Y así todos vamos avanzando al mismo tiempo. Herramientas efectivas que te van a servir para tus clases híbridas. Google Suite, o sea, diapositivas de Google, documentos de Google, Jamboard, que es lo que utilizamos ahora al inicio de la clase, Padlet, que te va a servir para hacer foros de discusión, que todos comentemos al mismo tiempo y que todos vean y tengan acceso. Y esto que está acá abajo ya es como evaluación formativa. Quizlet, Kahoot, Quizzes, Classkick, Predict, todo esto evaluación formativa donde estudiantes online están conectados al mismo tiempo que los estudiantes presenciales, solo si todos tienen un teléfono con internet en la sala. ¿Ya? Breakout rooms, cuando hacemos la división de salitas en una videoconferencia, vamos a tratar de usarlo lo más posible cuando estamos en nuestras clases híbridas. Y si es que tus estudiantes de la sala también tienen computadores o sus celulares y tú los quieres mezclar a todos en una videoconferencia, todos tienen que usar audífonos porque si no los ruidos van a hacer interferencia en la sala, porque yo ya cometí ese error. Aquí hay fotos de mi clase híbrida, como verás, les di la instrucción, yo estoy con el micrófono pegado en el cuello. Ustedes tienen que hacer esto, ok, gracias, pónganse a conversar, se pusieron a conversar mientras hablaban, yo aquí estaba chequeando con mis estudiantes online. Así que siempre el mundo está en dos lados. La mentalidad que tú debes tener cuando hagas tus clases híbridas, esto es súper agotador. Tienes que ser lo más compasivo que tú puedas contigo mismo. Yo siempre cometo el error de comparar mis clases actuales con mis clases del pasado y siento que soy la peor profesora que existe en esta tierra. Mis clases son aburridas, mis clases muchas veces utilizan un sistema tradicional donde yo hablo y mis pausas son como conversa, escribe en el chat, no hay mayor interacción. Y también me comparo mucho con colegas porque yo llego a la sala de profe y escucho que mi colega dice, oh, mi clase estuvo increíble, todos mis estudiantes participaron. Y yo comparo con mi clase que con suerte abrieron sus cámaras. No hagas eso, no es sano. Ese profe le fue bien en un día, pero te aseguro que todo el resto de la semana quizás no tuvo éxito. El sistema híbrido no es dar prioridad a lo que está pasando en persona. El sistema híbrido lo único que quiere es apoyar a los estudiantes que antes eran online y que ahora van a la sala. Apoyarlos un poquito más, pero no puedes replicar lo que has hecho en el pasado ahora en tus clases híbridas, porque es un mundo completamente diferente. Vas a pasar mucho tiempo limpiando, así que también tienes que estar cuidando tus manos, tu nariz, porque los olores son muy fuertes. Y hay estudiantes que te van a ayudar a limpiar, pero hay otros que no lo van a hacer porque no quieren, pero tú no puedes forzarlos, porque no es responsabilidad, lamentablemente. Cuando estamos trabajando estudiantes en parejas o grupitos, consideraciones que tú debes tener, es que hay grupos con estudiantes que van a estar en persona y hay otros grupos con estudiantes que van a estar online. Esto solo si hay estudiantes con teléfono ingresando a la videoconferencia. Están mezclando el estudiante online con el estudiante en persona en una misma videoconferencia para que trabajen en grupo. Esto requiere que haya organización de parte nuestra, pero al mismo tiempo es súper difícil dividir la atención entre tu grupo online y tu grupo en persona. En definitivas cuentas,
hay muchas maneras en cómo tú vas a querer que ellos interactúen. ¿Va a ser efectivo? No va a ser efectivo porque yo lo he intentado por meses y no funciona y no hay ninguna investigación que a mí me haya dicho, esta es la manera de que tú puedas hacer que los online y en persona se conecten. No se puede, más allá de interacciones breves. Así que tú nada más trata de hacer trabajos donde los estudiantes online trabajen juntos, los estudiantes en persona trabajen juntos también. Y por ahí creo que estamos, déjame chequear rápidamente. Estas son nada más fotos, como yo te dije, yo lo he intentado todo desde el principio del año y cada día estoy moviendo mi cabeza buscando maneras. Y aquí yo intenté clases estudiantes en persona que se mezclaran con estudiantes online. No funcionó porque el estudiante online no escuchaba casi nada a sus compañeros y yo tenía casi nada de estudiantes en la sala, entonces es algo que yo no te recomendaría hacer. Creo que con eso estamos, aquí hay más fotografías de mis clases. Nosotros somos muy privilegiados porque todos los estudiantes tienen iPad, entonces yo traté mucho de mezclarlos a los dos para que no se notara la distancia, pero no fue efectivo. Listo, profesor. Sí, gracias, Rayen. Y vamos a ver las preguntas, los comentarios de nuestros invitados. ¿Alguien que quiera participar, hacer consultas, comentarios? ¿Me puede levantar la mano? O Yo puede... quisiera hacer una pregunta. Hola. Cristian, por favor. Hola, muchas gracias. ¿Se me escucha bien, cierto? ¿Sí? Sí. Perfecto. Ah, quisiera saber, Rayen, ¿por qué decidieron implementar este método de clases híbridas? Porque las universidades más reconocidas lo recomendaron. Y acá los Mm, distritos hacen lo que dice la Universidad de Harvard, lo que dice la Universidad de California, porque encontraron que muchos investigadores y profesores que se dedicaban a clases online llegaron a esta solución. Y otra razón súper fuerte y súper poderosa, y voy a ser muy honesta contigo, es que las familias estaban alegando porque no querían tener a sus niños en la casa. Y lamentablemente, como funciona acá el sistema, en mi escuela, las decisiones de la escuela las toman las familias. ¿Por qué? Porque el distrito es poderoso en la medida que las familias invierten dinero en la escuela pública, porque pagan más impuestos, porque hacen más trabajo voluntario. Entonces las familias dijeron, estamos cansados de tener a nuestros niños en la casa, así que por favor hagan algo. Tomaron esta idea y ahora son todos felices, excepto los profes. Eso, Cristian. vaya. Sí. ¿Alguien más que desee participar, hacer comentarios, preguntas? Puede hacer preguntas por el chat también, si no También, sí. su micrófono. Claro, Pero a ver. es un sistema súper interesante y nosotros ahora tenemos la Union, que es como el colegio de profesores del estado, porque cada estado es como un país diferente. Y nuestro colegio de profesores está luchando para que no tengamos clase híbrida el próximo año, porque nadie las quiere. Anaís levantó su mano y va a hablar. Por favor, Anaís. Sí, buenas tardes, profesora Rayen. Un gusto escuchar su presentación. Mi consulta va con respecto a las instrucciones. Quería saber si el inicio del año fue muy difícil entregar las instrucciones, ya que los estudiantes muchas veces no le da instrucciones claras, pero aún así tienen muchas dudas. Quiero saber cómo fue ese proceso y cómo fue cambiando en el tiempo, porque por lo que entendí, ahora ya están como más adaptados al sistema y usted les da una instrucción y ya es más claro. Sí. Y gracias por hacer esa pregunta, porque es algo que no pensamos hasta que nos enfrentamos con el caos de recibir 20 preguntas de vuelta. Lo que tenemos que hacer es dejar las instrucciones muy claras en la diapositiva y dividida, estudiantes presenciales y estudiantes online. Esto van a ser ustedes y esto van a ser ustedes. Y si estamos pensando en una actividad más grande, tienes que desglosarlo. Paso 1, anda a documentos de Google. Paso 2, hacer esto. Todo tiene que ser como explicado para una persona que no ha hecho nunca esta actividad y que no tiene idea de la tecnología. Así los vamos entrenando, entonces después ya va a ser mucho más fácil. Pero yo vengo con este plan hace 2 años, entonces los míos ya están un poquito mejor ahora, pero me tomó
meses lograr que lo hicieran. Así que gracias, Anaí, por esta pregunta, que todo sea literal en la diapositiva. Instrucciones así con la voz no puede ser, ni siquiera para una clase normal. Las instrucciones siempre van en la diapositiva, y si hay algo que no está en la diapositiva, pero que tú esperabas que tus estudiantes hicieran, es tu culpa que ellos no lo hicieron, porque tú no pusiste ese dato o esa información en la diapositiva dentro de las instrucciones. Bueno, Muchas gracias, profesora. Leticia Rivera también quiere participar. Sí, buenas tardes. Mi pregunta era, quería contarles que yo, por ejemplo, estoy haciendo la práctica en un primero básico, en una práctica online. Y bueno, mi duda era es que la profesora mentora me contaba de que después de, si entraban a fase 2, iban a hacer clase híbrida. Y tenía mi duda porque lo que pasa es que el curso, como son chiquititos, tiene mucha participación. Entonces, ¿cómo podría adaptarse eso a clases híbridas? Porque sería un poco caótico estar con tantas preguntas de la parte online y también con muchas preguntas de la parte presencial, por así decirlo. ¿Vas a estar sola enseñando? ¿Va a haber solamente una persona enseñando o no? No, es que era mi duda porque dice que así iba a ser la profesora ella. Yo solo estoy de observación. Entonces, lo que están haciendo algunas personas es tener una profesora en la sala con los estudiantes de la clase y otra profe en el computador. Pero cuando son más chiquititos, como tú dices, es caos y es difícil que se controlen porque se quieren estar moviendo. Entonces, por lo general, lo que están haciendo acá es utilizar 2 profes en una sala. Si no, lo que están haciendo con el sistema híbrido, los que eligieron ir al colegio van los lunes y los jueves. Los que eligieron hacer online van los martes y los viernes. Entonces, la profe no está enseñando a todos en plan híbrido, sino que el grupo que está online tiene clase en una hora y los grupos presenciales tienen clases en otra hora, pero nunca los juntan porque es imposible. No va a funcionar eso. O sea, y si funciona, pobre profe que va a estar organizando toda esa clase. Sí. Tenemos una Muchas pregunta gracias. en el chat para matizar de las 2 modalidades. Dice, buenas tardes, profesora. No sé si escuché esa parte, pero me gustaría preguntar cada cuánto se realizan las rotaciones de los alumnos de lo presencial a lo virtual y al revés. ¿Y bajo qué criterios se estableció este tiempo? Entonces, lo que hicieron en mi escuela, lunes y martes iban los mismos estudiantes presenciales a la clase y los otros online se quedaban en la casa. Y después, miércoles es un día que esto yo creo que es algo que tienen que hablar en los colegios. Bueno, ustedes son estudiantes todavía, pero para profesores, los miércoles son días de planificación, corrección y de citar a estudiantes que están atrasados. Y eso se está utilizando en la mayoría de escuelas de Estados Unidos. Lunes, martes, jueves y viernes trabajo y miércoles es un día administrativo. Entonces, lunes, martes vienen las mismas personas a la sala, pero jueves, viernes, esos que estaban el lunes y martes se fueron a su casa y los online vienen ahora a la clase. Así que tú tienes 2 días seguidos con el mismo grupo de estudiantes y después rotan. ¿Y bajo qué criterio se estableció este tiempo? Pensando en un día administrativo para profes. Entonces, 4 días a la semana, 2 y 2. Esa es la manera que se está utilizando. Gracias, Rayen. Tenemos otra persona que quiere participar, Karen Núñez. Hola, Rayet. Hola, ¿cómo está, Karencita? Bien. 2 preguntas. Una con respecto a crear comunidad con los niños presenciales, cómo se hace, y con los niños online. Y la otra pregunta, que bueno, tú dijiste que no era necesario tener 2 computadores, pero en el caso de que si pudiese tener, tendría que iniciar sesión por Meet o por Zoom en ambos computadores para proyectar solamente por un lado y con el otro solamente los niños. Es que tú tienes un computador con 2 monitores. Entonces tú en una pantalla solamente abres la videoconferencia y en la otra abres tus diapositivas. Entonces son 2 pantallas que están conectadas a un mismo computador. ¿Sí? Sí, o sea, hay mucha tecnología y todo es súper complejo.
pero lo ideal es tener un computador con 2 monitores, o lo que hacen muchos profes, tienen solamente el notebook y con el teléfono o con la tablet abren la videoconferencia y es todo un proceso que hay ahí. Y sobre crear comunidad con ambos grupos. Es súper esencial los primeros 5 minutos de la clase. Cuando vamos a utilizar, por ejemplo, la escala de memes, o cuando les damos un acertijo y los del Google Meet están escribiendo en el chat y los presenciales están hablando entre ellos. O también de repente yo he hecho el juego donde los estudiantes online abren sus cámaras y los estudiantes presenciales les dicen, vayan a buscar la cuchara más grande que tengan en su casa. Entonces, y son estudiantes de enseñanza media, tienen 18 años y juegan. Pero no jugaron en la primera clase, sino que hay que construir ahí la confianza en la medida que van pasando los días. Pero esa es la manera, tratar de que se comuniquen entre ellos, pero la mayoría de veces funciona con cosas que no están relacionadas con lo académico, sino como 5 minutos de juego extra, de algo nada que ver. Ya, gracias. Sí. Bueno, ¿alguien más quiere comentar? ¿Hacer consultas? En el ¿Sí? chat que dice, Veamos en el chat. En el chat. es ¿cómo se decide qué estudiantes estudian desde la casa y quiénes de forma presencial? La administración de la escuela manda un correo electrónico o una encuesta pidiendo a las familias que respondan si quieren que sus hijos vayan a clase online o si se queden o si vayan también al sistema presencial. Porque a veces no es que la escuela decida quiénes van, no, las familias deciden, porque a veces hay estudiantes que tienen familias con miembros de riesgo, entonces obviamente que no van a querer ir a la clase. Y de acuerdo a la respuesta y a los números de estudiantes presenciales y online, es como se van a ir organizando los horarios y la cantidad de estudiantes en la sala y todo eso. Así. Y a mí me llegó una pregunta en privado que dice, en clases normales, ¿cuántos objetivos dan por clase? ¿Es una estructura parecida a la que enseñaste hoy? Sí, exactamente la misma estructura, de 3 a 5 objetivos por clase. Eso es lo que yo realizo. Bien. Javier tenía una... sí, levantó su mano, Javier. Hola, profesora Rayen. Yo tengo una consulta respecto a cómo realizas el trabajo en grupo. O sea, si mandas trabajo en grupo o realizas actividad en grupo, ¿cómo lo, bueno, en modalidad online, cómo lo regulas? ¿Monitoreas el trabajo en grupo? ¿Y qué plataforma utilizas? ¿Lo haces por Zoom, en las clases, o tiene grupos de WhatsApp? Esa es mi consulta. Entonces, a la conclusión que hemos llegado es que quieres evitar al máximo el trabajo en grupos. ¿Por qué? Porque los estudiantes online nos falta el que va a desaparecer y el que no va a hacer nada. Y tú no quieres darle una mala nota a un estudiante porque su amigo no hizo nada. Entonces, yo siempre les doy la libertad. Ustedes quieren trabajar en grupo, ustedes elijan a su amigo, a los que están online. Si no, lo hacen individualmente. Y todos tienen el mismo criterio y el mismo estándar de calificación. ¿Qué herramienta van a utilizar? Van a utilizar cualquier herramienta de Google. Diapositivas, documentos. ¿Por qué? Porque lo van a compartir conmigo y yo puedo ver exactamente quién escribió qué y a qué hora escribieron qué cosa. Entonces, documentos de Google, diapositivas de Google son mis 2 herramientas más potentes para hacer mis clases. Y con los estudiantes que están en la sala es mucho más fácil porque como están en persona, ellos sí pueden hacer trabajos en grupo sin problema. Pero los que están online, tú tienes que preguntarles si quieren hacerlo individual o si quieren realmente hacerlo en pareja, pero más de 2 no lo hagas. Y la comunicación, yo voy chequeando los documentos de Google, diapositivas, no WhatsApp ni nada de eso, pero hay personas que lo hacen también por redes sociales. Gracias, Javi. Tenemos una pregunta, Rayen, en el chat que dice lo siguiente. ¿Los docentes cuentan con apoyo psicoemocional por parte del colegio? O sea, el director siempre nos dice, la prioridad eres tú y tu familia y no te sientas culpable por tener una clase aburrida, porque ahora nadie está buscando entretenerse lamentablemente. Queremos que aprendan y nuestra salud mental, como tú dices, es número 1. Y el director siempre nos da flexibilidad, de repente tenemos días donde nos quedamos en la casa
los estudiantes no tienen escuela, todo el mundo se queda en la casa y es solamente día de, como decimos, catching up. O sea, hacer cosas que quedaron pendientes. Esos exámenes que no he revisado hace una semana, los reviso en el día que me dieron libre. Me reúno con estudiantes que van atrasados. Y los miércoles, o sea, si yo no tuviera los miércoles, te juro que yo no sabría qué hacer. El martes para mí ya terminé mi semana porque es un cansancio tremendo. Entonces el miércoles como renovación. Manuel Muñoz también tiene una consulta. Sí, buenas tardes, buenas noches. Le tengo una consulta que creo que va un poco ligada, profesora Rayen, a la pregunta anterior, ya que si bien la salud mental es importante, ¿qué tan protegidos están los y las docentes con el tema que usted señalaba sobre el limpiar la sala en cada momento, sobre el olor a hospital que usted mencionaba también, que si bien sí, olor a hospital, pero puede ser que alguno sea alérgico a alguna gente? ¿Y qué tan protegidos están los docentes en ese aspecto? Por si alguno desarrolla alguna alergia o algún problema respiratorio, etcétera. ¿Cómo es la situación ahí? Por favor. Pasa, sí, si eso pasa no necesitamos pedir licencia médica ni nada, solamente nos comunicamos directamente con el director. Sabes que hoy día me levanté llena de ronchas, no puedo ir al colegio o tengo fiebre, me siento mal y no necesitamos dar licencia médica y nos quedamos en la casa. Tenemos hasta 10 días para utilizar durante el año para ese tipo de cosas. Tenemos un seguro también, entonces si de repente nos enfermamos por algo que ocurrió en la escuela también va a cubrir eso. Los materiales de limpieza, todos los paga la escuela también. Así que estamos protegidos pensando en las consecuencias. En el proceso, todos estamos haciendo lo mismo, todos estamos limpiando, todos estamos expuestos a todo. Pero eso, Manuel. Muchas gracias, muchas gracias. Rayen, tenemos una pregunta en el chat. Dice lo siguiente. Usted ha hablado del deseo de que esta modalidad sea del pasado. Ahora bien, junto con su experiencia como docente, bajo el contexto de pandemia y la modalidad híbrida, la pregunta es la siguiente. ¿Qué elementos crees que la pandemia ha propuesto para hacer clases y que deben quedarse una vez que volvamos a la normalidad? Además del manejo de las TICs. ¿Qué rescatarías tú de esta experiencia entonces, de este proceso que hemos vivido de la pandemia? ¿Qué rescatarías para el futuro? Es que ahora la educación online tiene validez y la gente sabe que funciona. No va a ser tan entretenido como una clase presencial, pero sabe que funciona. En mi escuela, gracias a la pandemia, se abrió, la escuela tiene como escuela normal, una escuela de inmersión en español, una escuela de inmersión en chino, y ahora va a abrir la escuela online, gracias a la pandemia. Porque hay estudiantes y hay familias que prefieren que sus hijos que tienen menos desarrollos sociales se queden en su casa. O hay estudiantes que son deportistas profesionales y no tienen tiempo para ir a clases normales, pero pueden hacer clases online o participan de otros proyectos, pueden hacer clases online. Entonces creo que con eso se va a quedar el mundo entero, que el mundo virtual funciona y la educación online funciona. Entonces ahora yo creo que van a haber escuelas 100% online y van a tener un grado académico igual de válido que cualquier escuela presencial. Eso sería mi opinión. Sí. ¿Alguien más tiene algún comentario, pregunta? Sí, tenemos a alguien más. Cristian Vázquez, por favor. Hola, otra preguntita, Miss Rayen. ¿Cómo cree usted que ha afectado la pandemia y todo lo que hemos vivido en el desarrollo psicosocial de los estudiantes? Es súper loco porque los estudiantes online que hablaban mucho en la clase online son los más callados en la clase presencial. Y los estudiantes que eran súper callados en la clase presencial son los que más quieren atención en la clase online. Mira, hay estudiantes online que no vienen nunca a clase, que están repitiendo el curso, pero cuando hacen la transición de clases híbridas son los estudiantes que más hablan, que más preguntas te hacen. Es una cuestión increíble. Yo me acuerdo que ese fue el primer comentario que yo le hice a mis colegas. ¿Te diste cuenta que los más, como diríamos, los más porros son los más entretenidos en la clase y los que más quieren participar? Y mis colegas decían, sí, uno se hace la imagen de los estudiantes por cómo participan en la clase online. Es tan
errónea, es tan el opuesto de lo que es en la clase online, en la clase presencial, perdón, pero te vas a encontrar también con que les va a tomar semanas que hablen entre ellos, sobre todo en escuelas donde los estudiantes son todos nuevos, o el primero medio, por ejemplo, del liceo, o el quinto básico, cuando hacen la transición, van a tener mucha vergüenza de hablar entre ellos y se van a quedar muy callados. Entonces ahí uno tiene que tratar, es como comenzar desde cero. Cuando hacen la transición híbrida, es como comenzar el año escolar desde cero. Están callados, de repente se quedan, no hablan nada, no opinan, es súper loco. Pero creo que eso ha afectado en que ya no tienen tantas ganas de hablar, y también los artículos han demostrado que los estudiantes vienen con mucho dolor emocional y no les importa la escuela, porque muchos han perdido a sus familias también. Entonces la escuela no va a ser una prioridad, no les va a importar participar y tú tienes que respetar eso. Y no es tu culpa, no es que tu clase sea aburrida, es que ellos tienen cosas personales más importantes que atender y eso hay que aceptarlo también. Bien, tenemos una pregunta Gracias. más en el chat. Dice lo siguiente: ¿cómo se evalúa en presencialidad y cómo lo hace de manera online? ¿Y qué rol juegan los estudiantes con dificultades de aprendizaje respecto a la evaluación en esta modalidad de clases? Entonces, cuando hay estudiantes con dificultad de aprendizaje, esta es una conversación que tú debes tener antes, no en el momento. Y una conversación que incluso vas a mediar con la familia. Ok, tu hijo tiene dificultades de aprendizaje. Cuéntame, ¿qué es lo normal que haga en una clase? ¿Termina un examen completo en 1 hora? No. Ok, entonces cuando esté en la clase, va a ser la mitad y yo lo voy a invitar en un horario diferente para que termine la otra mitad. Esa es una manera. Y ahora, los exámenes todos tienen que ser pensados, eso sí, para 2 mundos diferentes. Yo tengo el beneficio de que mis estudiantes en la casa tienen iPad, entonces pueden escribir en papel. Pero si no, muchas veces los presenciales, primero, tengo que comenzar por la base. Todos los exámenes sumativos, pruebas sumativas son de desarrollo. Y de desarrollo, escribir, hablar o hacer una reflexión o escuchar algo. Nada que sea selección múltiple, a menos que todo sea tarea para la casa y todos tengan que hacerlo en el computador, porque si no va a ser injusto. Pero todos los sumativos escriben un texto, un comentario o graban su voz, graban un video. Eso es lo sumativo. Entonces los que están presenciales lo hacen en papel y lápiz o lo hacen con su cámara del teléfono, y los que están online lo hacen con papel y lápiz, pero no mandan una fotografía de su comentario, de su ensayo, de su texto. Esa es la manera que estoy utilizando yo. Tenemos tiempo para un par de preguntas más, un par de comentarios más. ¿Alguien que quiera participar? Con el chat también, esperemos. Pero sí hay tantas cosas en las que hay que pensar y siento que he dicho como el 10% de lo que pasa. Sí, nuevamente Karen. Me parece que Karen quiere hacer una consulta. Sí, me interesa mucho eso, lo de la evaluación. ¿Tú utilizas el Classroom o el Google, el formulario o el colegio te dice que utilices otro tipo de herramientas para evaluar? Nosotros utilizamos una herramienta que es muy parecida a Google Classroom. Entonces, si los estudiantes tienen que escribir un texto, pueden escribirlo en el computador en un documento de Google y lo suben a la plataforma o me lo envían nada más. O suben una fotografía también. Esa es otra manera. Pero los online lo suben todo a Google Classroom y los presenciales están haciendo todo en papel. Esa es la manera que estoy utilizando ahora. Y con los niños que no van, por ejemplo, que son presenciales y no van a clases, por ejemplo. Esos tienen que atender la escuela online o si no quedan ausentes por el día. Y eso también pasa. Imagina que yo tengo 15 y 15, estoy diciendo un número. Tengo 15 en la clase y 15 presencial, o sea, 15 online. He llegado a la sala días donde he tenido 2 estudiantes en la sala y todos se fueron al online. ¿Por qué? No tengo idea. Que hacía mucho frío, fue el día después del feriado. Entonces eso también pasa. Por eso les digo que la clase híbrida se planifica como clase online, porque ellos no tienen la obligación de estar en la sala. Si tienen la opción de ir un día online, lo van a hacer.
Porque si están online o si están en persona, están presentes igual. Si no están en ninguno de los mundos, ahí sí que está ausente, pero si vinieron los presenciales y se fueron al Google Meet, están en la clase igual. Entonces, por eso todo siempre es planificado como clase online, porque tú nunca sabes quién va a llegar y quién no va a llegar a la sala. Gracias, Karen. Gracias. Tenemos tiempo para una pregunta, un comentario más, para luego cerrar. ¿Alguien? ¿Algún comentario más? ¿Uno? ¿O una pregunta? ¿Una consulta? Parece que no. Tengo un comentario, comentario final, antes de irme. Sí, que el modelo de clases híbridas continúa en años posteriores en Estados Unidos. Podría considerar la alternativa de ver implementos de audio de mejor calidad. Por ejemplo, hay micrófonos que son ambientales, que podrían captar el ambiente de la sala y todo lo que se escucha en la sala, obviamente colocado en un lugar estratégico, donde no le llegue mucho ruido de una persona ni de otra, y así podría todo escuchar, o por lo menos ambientarse en una clase, lo que podría ayudar a que todos estén como en el mismo canal, por así decirlo. Sí, eso está. Hay colegas que lo utilizan. Yo no lo pedí porque realmente no lo necesito, porque soy buena como manejándome con la tecnología, pero hay colegas que no, que se les olvida que están haciendo una clase online y se van y no vuelven nunca más al computador. Entonces, para ellos sí tienen esta cámara con micrófono que lo ponen en el centro y escuchan y ven todo. Pero los estudiantes que están en la clase, ellos no pueden escuchar y ver todo. Entonces, siempre uno va a ser el que gana más. Sí existe, es un poco caro, es una inversión, pero estas clases híbridas son esporádicas y nadie va a hacer clase híbrida en el futuro, porque acá todo el mundo, en todos los estados, estamos peleando para que no se haga el próximo año. Así que si acá no lo estamos haciendo, me parecería ridículo que en otros lugares se mantuviera porque es inhumano. Ahora entiendo por qué al inicio de la sesión alguien puso caos en las palabras que Caos vinieron. puro. Gracias, Cristian. Vamos a comenzar a cerrar esta sesión y darle muchas gracias a Rayén porque nos ha acompañado ya en 2 sesiones. Así que muchas gracias, profesora, por su generosidad, por su tiempo y por la dedicación que nos ha entregado, porque se nota que ha preparado sus presentaciones. Muchas gracias por su tiempo y por su trabajo. Por supuesto. Muchas gracias. Cariño, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, antes de que podamos cerrar, nos gustaría que si puedan encender sus cámaras para... Mira, hay aplausos, Rayen. Anaís, aplausos virtuales, sí, para ti. Sí, corazones también veo. Sí, más aplausos. Profesor. Sí, David. Sí, a la profesora Rayen, darle todas las gracias infinitas por todos los aportes que nos está entregando hoy. Y también nos deja instalado mucha ansiedad, porque yo creo que en Chile a lo mejor también viene luego pensar en una estrategia de ese tipo, de clases híbridas. Ojalá que el ministro de Educación no se le ocurra tan pronto hacerlo, porque la verdad es que yo creo que afecta mucho a la salud mental nuestra. Estamos ya complicados trabajando en las aulas, y de esta manera yo creo que ahí ya definitivamente estamos en el borde de la locura. Así que ojalá que el virus se vaya a otro lugar, a otro planeta, para que podamos volver rápidamente a las clases que realmente nos encantan y nos hacen ser felices, que son las clases presenciales. Así que muchas gracias, profesora, por todos los aportes. No, por supuesto, con mucho cariño. Muchas gracias a ustedes por pasar su tarde conmigo. Y ahora nos vamos a sacar la foto de Instagram, ¿cierto? Exactamente, entonces queremos pedirles que enciendan sus cámaras. Una foto de Instagram. Así que personas voluntariamente abran sus cámaras, no es una expectativa, solamente voluntario que abran sus cámaras porque así están todos viendo, ¿viste? Si pueden, unos segundos sin encender sus cámaras también para tener nosotros también un registro de esta actividad, de esta primera parte de las tutorías. Ok, voy entonces. Vamos en 1, 2, 3.
Ok, guapísimos y guapísimas. Bueno, Bueno, Rayen, yo igual quiero aprovechar de saludarte, agradecer nuevamente tu, no sé, por tu apertura de haber respondido inmediatamente a la solicitud de acompañarnos en esta actividad. Con estas 2 tutorías nosotros damos inicio al proceso de práctica de los estudiantes de tercero y cuarto año de la carrera de Educación General Básica. Así es que queda ahí la invitación para cuando vengas a Chile, te comuniques con nosotros, te vamos a recibir, te vamos a esperar acá en Los Ángeles, te vamos a hacer un tour por Los Ángeles, te vamos a invitar a conocer algún lugar cercano que sea lindo y que obviamente pueda ser significativo y que nos puedas recordar. Así que va a quedar pendiente ese encuentro. Por el momento te dejo un abrazo grande, que te cuides mucho y nada, muchas gracias. Un abrazo a ustedes también y muchas gracias. Yo feliz ya para allá, parece que va a ser como el 2022 o 23. Así que a esperar a que pase nada más, pero muchísimas gracias, profe, y a ustedes, mucha energía también. Están pasando por un periodo de práctica que es súper potente, súper poderoso. Yo creo que van a aprender y van a terminar su experiencia con más conocimiento que cualquier otra generación. Así que encuentro que esto es súper valioso para ustedes. Les mando un abrazo gigante y cualquier cosa me encuentran en Instagram. Nos vemos, que tengan buena noche. Adiós, profesora, muchas gracias por todo. Muchas gracias. Chao. Chao. Gracias por su aporte. Chao. Gracias, chao.